Dios les bendiga grandemente. Hoy quiero hablar de un tema que es muy importante que podamos hacer práctico dentro de lo que es la iglesia, de lo que es el templo, porque hay un tema que hay que confrontar, hay un tema que hay que nosotros no podemos ignorar, no podemos hacer vista gorda, y es el tema de que dentro de la iglesia, del templo, de la congregación, se levanta muchas veces la murmuración, la cizaña, se levanta el espíritu de división, se levanta la contienda y todos estos problemas generan un daño a la iglesia, a la obra de Cristo, genera contienda dentro de lo que es la hermandad y esto no puede ocurrir, esto tiene que ser reprendido y tiene que ser reprendido y confrontado con el fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio, que es la templanza, que es la mansedumbre, que es hacer todo esto con sabiduría para poder restaurar, para poder limpiar una iglesia, para poder quitar estas cosas que están mal con la palabra de Dios, porque hay que entender que la murmuración, la división, la contienda, la cizaña es un pecado grave contra Dios en primer lugar y contra el prójimo. Y estas cosas Dios las aborrece. Entonces vamos a aprender con la palabra de Dios que esto es, en primer lugar, un pecado que a Dios le desagrada y que no edifica dentro de una iglesia, sino que estas personas tienen que ser confrontadas, tienen que ser llevadas a la palabra de Dios y se tiene que cortar de raíz todo lo que está causando daño o que puede dañar la obra de Cristo por temas que tienen que ver con alguien que no refrena la lengua y alguien que pone más leña al fuego, por decirlo así. Nosotros no podemos poner más leña al fuego, sino que tenemos que ser imitadores de Cristo. La palabra de Dios dice que el que dice que ha conocido de Cristo debe andar como Él anduvo. Y Cristo era un instrumento de paz, de restauración, de amor. Era un instrumento que confrontaba el pecado, pero era un instrumento que Él no era contencioso, ni llevaba división, ni generaba daño a la iglesia. Todo lo contrario, Él ordenaba a la iglesia, Él enseñaba para que podamos nosotros hacer práctico lo que Él mismo estaba enseñándole a la iglesia, a los discípulos. Entonces hoy vamos a analizar este tema y vamos a esperar en Dios que pueda causar algo en el corazón de aquellos que están quizás levantándose, hablando, levantándose en contienda y pueda Dios traer ese arrepentimiento, pueda Dios traer eh, este hecho de que Él muestra tu pecado y te ves confrontado por Dios personalmente, porque a veces queremos confrontar a estas personas y estas personas se cierran a ser confrontadas y esperar que Dios pueda poner en ellos lo que están haciendo mal, para que ellos mismos puedan arrepentirse y también alcanzar la gracia y la salvación. Dice así en Proverbios capítulo 16, dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda. Así ve Dios a una persona que levanta pleitos dentro de una congregación. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. O sea, generan una división dentro de la iglesia. Hay que ver muy bien estos puntos. Dice también en el Proverbios capítulo 26, 20, dice, sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces, Dios nos está recomendando en Proverbios que nosotros podamos frenar toda contienda, no generar aún más cizaña, aún más problemas, sino que nosotros seamos rápidos para comenzar a rechazar o decir yo no voy a tener parte en esta conversación, vamos mejor a enfrentar esta situación según la palabra de Dios, porque esto es lo importante, enfrentar las cosas conforme a la palabra de Dios. Hay una reprensión muy correcta que Dios hace y dice en Santiago capítulo 4 versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Acá nos lleva a no juzgar a nuestro hermano, a no juzgar a nuestro compañero, al que está caminando la fe con nosotros, pero en un sentido de levantarse en murmuración, porque cuando hay un problema, nosotros estamos llamados con la palabra de Dios a ir y confrontar este problema, no generando pleito, sino hablándolo, confrontando, reprendiendo esta situación como Dios manda en la palabra. Estamos nosotros con toda la libertad y Dios nos insta a ir a conversar con nuestro hermano que peca contra nosotros y ser directo, no generar este chisme, esta murmuración, sino que ir directamente a la persona y hablarlo. Y si no entiende, dice la palabra de Dios, entonces usaremos testigos, y si no entiende aún con testigo, entonces se comunicará a la asamblea, a la iglesia, y si no entiende aún con esto, entonces le dejamos. No hay que caer aún más en esto. No debemos murmurar los unos con los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. O sea, nosotros tenemos que recordar en primera instancia que nosotros somos pecadores. Nosotros necesitamos ser disciplinados constantemente por Dios y no debemos nosotros olvidar que Dios nos ha dado hoy la salvación por gracia y misericordia sin ningún mérito que nosotros podamos tener. Dios nos salvó para ser instrumentos también dentro de la iglesia, para edificación de la iglesia, para ser un instrumento de paz, para hacer el uso de dones y talentos y capacidades para edificar la vida de mis hermanos. Entonces, vamos a leer Filipenses 4, versículo 8 y 9. Dice así: en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. En esto tenemos que nosotros pensar en lo que es verdadero, lo honesto, lo que es bueno, lo que es justo, en lo que no genera daño, lo que aprendimos de Cristo, lo que aprendimos de los apóstoles. Nosotros debemos recordar que somos justificados por gracia. No seamos instrumentos de destrucción. Los pastores tienen el derecho de confrontar, de reprender a aquellos que están con cizaña, murmuraciones, con lengua venenosa, porque el varón que refrena su lengua, este es varón perfecto, dice la palabra de Dios. Hay un problema muy grande y en la lengua muchas veces. La lengua tiene veneno y genera daño y daño. Y muchas personas que tienen este problema no lo meditan, no se examinan. No se dan cuenta que están pecando contra Dios. Es un pecado ser así, murmurar. Es un pecado llevar contienda y dividir dentro de la iglesia. Dice así en Tito capítulo 3, versículo 2 en adelante. Dice así, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, no porque hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros mismos, debemos recordar que nosotros mismos hemos sido pecadores y hemos sido muchas veces corregidos por Dios. Nosotros aún pecamos, pero debemos llevar nuestro pecado a la Escritura y poder salir de ahí, poder ser libre del pecado que nos está acechando. El apóstol Pedro decía que había que despojarse, que había que echar fuera de nuestra vida todo lo que era murmuraciones, todo lo que era contienda lo uno con los otros, y también el apóstol Pedro llevaba a que nosotros podamos practicar esto. Esto es un mensaje que lo han hecho todos en la mayoría de la palabra de Dios, mostrar este pecado que destruye, porque daña, y no hay que darle lugar al diablo, hay que confrontar, hay que sanar, hay que restaurar, hay que libertar a toda la iglesia de este problema, que no es cualquier problema, es un pecado contra Dios, y Dios nos libra a nosotros, y que nosotros podamos ser tardos para hablar,
para calumniar, para dividir, para generar contiendas, divisiones dentro de la iglesia. Y no, nosotros tenemos que ser personas de paz, personas de amor, instrumentos de Dios, porque de lo contrario estamos pecando contra Dios. Que el Señor te bendiga.